A todos nos ha pasado, ¿verdad? Una buena historia te atrapa, te absorbe y te lleva a otro mundo. Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en la fuerza invisible que nos guía? Esa voz que decide qué vemos, qué sentimos y sobre todo, ¿qué sabemos? Pues hoy vamos a desmontar esa magia para descubrir quién de verdad nos está contando la historia. La pregunta parece fácil, ¿a que sí? Lo primero que se nos viene a la cabeza es el autor. Pero en literatura esa respuesta es solo la punta del iceberg. No hablamos de la persona de carne y hueso que escribe, sino de una voz que se inventa para el relato. Una construcción. Y esa voz, creedme, lo cambia absolutamente todo. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a identificar a esa voz misteriosa. Luego nos meteremos de lleno a explorar los tipos de narradores, los que viven la acción y los que la miran desde la barrera. Veremos también cómo una historia puede esconder otra dentro. Y al final repasaremos las herramientas clave para analizar cualquier relato. Venga, pues vamos a por el concepto fundamental. ¿Quién es exactamente esa voz que nos habla desde las páginas? Y aquí, ojo, está la clave de todo, el narrador. Es una entidad de ficción. Por ejemplo, en La caída de Troya no nos habla el autor, Franco Baccarini. Él crea un narrador que a su vez deja que sea el personaje de Eneas quien cuente su parte. Es un juego literario esencial, y saber diferenciar entre autor y narrador nos cambia por completo la forma de leer. Para empezar a poner un poco de orden, la primera gran división es esta. La voz está dentro o fuera de lo que pasa. ¿Participa en la trama o la observa desde la distancia? Esta simple pregunta nos abre dos caminos totalmente distintos que van a definir la relación que tendremos con la historia. Empecemos por los que están metidos en todo el meollo. Los narradores que viven y cuentan la historia en primera persona. El primero, y el que seguro que nos suena a todos, es el narrador protagonista. Es la estrella de la función, claro. Toda la historia se filtra a través de sus ojos. Esto crea una conexión súper íntima, pero también nos obliga a dudar un poco. Su conocimiento, por narices, está limitado a lo que vive, a lo que siente. No tiene ni idea de lo que piensan los demás, solo lo que ve o lo que intuye. Esta frase es un ejemplo perfecto. Ese yo nos mete de cabeza en un recuerdo personal, intransferible. No solo vemos lo que vio, sino que casi podemos sentir lo que sintió en esa noche. Pero mucho cuidado. No toda primera persona es el protagonista. A veces, quien cuenta la historia es un personaje secundario, el narrador testigo. Está ahí, en la escena, pero la acción importante le pasa a otro. Pensemos en el Dr. Watson y Sherlock Holmes. Watson nos lo cuenta todo, sí, pero desde su perspectiva de colega, de observador. Esto lo ilustra a la perfección. El foco no está en el yo que narra, sino en lo que hace Juan. El narrador es como una cámara al hombro, contándonos solo aquello que pudo ver desde su posición. Muy bien, ahora salimos de la historia. Vamos a ver qué pasa cuando la voz que narra no es un personaje, sino algo más, una entidad externa que lo ve todo desde arriba. Este es el narrador que juega en modo Dios. El narrador omnisciente tiene un poder absoluto. No solo sabe lo que hacen todos, sino lo que piensan, lo que sienten, sus secretos más oscuros. Puede saltar de una mente a otra, contarnos cosas que ni los propios personajes saben e incluso adelantarnos el futuro. Imagínate el juego que da eso. Aquí se ve ese superpoder. Ningún otro personaje podría saber la distancia que hay entre la sonrisa de María y lo que de verdad está pensando. Solo un narrador que puede entrar en su cabeza nos revela esa verdad oculta, creando una tensión dramática brutal. Y en el otro extremo tenemos al narrador objetivo. La mejor forma de imaginarlo es como una cámara de seguridad. Se limita a grabar lo que se ve y se oye. Describe acciones, gestos, diálogos, pero nunca, jamás de los jamases, nos dice lo que alguien está pensando. Nos convierte en detectives, nos obliga a interpretar los hechos por nuestra cuenta. Fijaos en lo fría que es esta frase. Es pura acción, sin ningún tipo de adorno. ¿El hombre está nervioso, aburrido, espera a alguien? Pues no lo sabemos. El narrador no nos lo dice, nos deja a nosotros el trabajo de juzgar. Y eso crea una tensión muy diferente. Bueno, ya tenemos los tipos de narradores. Ahora vamos a complicarlo un poquito. ¿Qué pasa cuando en una misma novela conviven varios de ellos? Pues esto se llama relato enmarcado, y es como una de esas muñecas rusas, una historia que contiene otra historia. Tenemos una narración principal, que es el marco, y dentro, de repente, un personaje se pone a contar otra cosa, que sería el relato enmarcado. Y ahí es cuando se produce un cambio de perspectiva fascinante. Volvamos al ejemplo de La caída de Troya, que se ve genial. La historia principal, el marco, cuenta el viaje de Eneas, y está narrada en tercera persona, desde fuera. Pero llega un momento en que la reina Dido le pide que cuente cómo fue el final de la guerra. Y justo ahí, ¡zas!, la narración cambia.
El relato enmarcado es la historia de Eneas, y el narrador pasa a ser él, un protagonista que habla en primera persona. Pasamos de un narrador externo a uno interno en un abrir y cerrar de ojos. Y todo esto, que puede sonar un poco a clase de literatura, en realidad es la caja de herramientas de quien escribe. Son los trucos para controlar la información y para moldear por completo la experiencia de quien está leyendo. Venga, va, un repaso rapidísimo para que se queden las ideas claras. El narrador es la voz ficticia. El relato enmarcado es una historia dentro de otra, que tiene un marco, la historia principal, y una enmarcada, la secundaria. Con esto ya tenemos el vocabulario básico para destripar casi cualquier narración. Y ahora la pregunta del millón se queda en el aire. La próxima vez que alguien se ponga con un libro, una serie o una peli, la invitación es a fijarse. ¿Quién cuenta la historia? ¿Cómo lo hace? ¿Es un protagonista que nos da su versión, quizá un poco interesada? ¿Un narrador Dios que lo sabe todo? ¿O una simple cámara que nos deja sacar nuestras propias conclusiones? La respuesta, os lo aseguro, revela muchísimo sobre por qué esa historia nos llega como nos llega.